Saludos, queridos amigos de EBTV. Bienvenidos a una nueva edición de Rompecabezas. Mi invitado de esta noche es Alejandro Sebastiani Berlezza, venezolano, escritor, poeta en particular. Además, es artista plástico, es músico, es una persona bien versátil, licenciado en comunicación social, licenciado en letras. También tiene una maestría, ¿en qué es la maestría, Ale? Bienvenido. Gracias, ¿qué tal en literatura, en estudios literarios? En estudios literarios. Es un corrector maravilloso. Si usted tiene un libro Gracias. escrito o lo que quiera, pues se lo recomiendo. También traduce del italiano al español. O sea que tenemos aquí a una persona de verdad que es un intelectual y además es versátil y, y es una persona a quien yo aprecio mucho y por eso lo he invitado al programa de hoy. Bienvenido. Bueno, Carolina, gracias y saludos para ti y para todas las personas que nos acompañan en este momento, para esta Mira, yo quiero conversación. empezar por una pregunta que quizá la respuesta siempre es dura y es difícil, ¿no? Tú ahorita estás en Mm, Barcelona, en España. An- Cierto, Antes estuviste en Madrid. cierto. Hay un poeta, tú que eres poeta, un poeta francés que se llamó Edmond Daracourt, que escribió un poema que se llama Le Rondel de l'Adieu, así como la ronda del adiós, y empieza diciendo que partir es morir un poco, porque es morir a lo que se ama. ¿Cómo fue tu proceso de irte de Venezuela? Bueno, hay muchas etapas, ¿no? Desde la concepción de la idea, cuando se te ocurre, y ya cuando estás en la candela del viaje, en el movimiento pleno con la conciencia de que estás haciendo un proceso de adaptación muy importante, un proceso de adaptación que es físico, que es emocional, que es interior y que incluso es lingüístico, porque nosotros hablamos de una manera el español o el castellano y cuando llegas aquí a España se habla de otra manera, aunque suene parecido, Bueno, y pero los aquí en giros. Barcelona hablan catalán, o sea que... Bueno, pero si supieras que lo que me encanta de Barcelona es que es un ambiente muy plural en cuanto a los idiomas, o sea, escuchas Sí. italiano, escuchas inglés, escuchas catalán, escuchas español, entonces a mí me resulta interesante, me Sí, resulta porque es una interesante. ciudad sumamente cosmopolita, además que con la cantidad de turismo que tiene, tú oyes cualquier cantidad de idiomas. Vas en el metro, vas en el Cualquier cantidad. autobús y vas oyendo. Tú sabes que el día que yo lo fui a visitar a ustedes cuando iba de regreso para mi casa, que tú me habías dicho que oías italiano, que oías mucho italiano, yo decía, pero Sí, oye tanto italiano. Y resulta que empiezo a fiarme y había una cantidad de gente hablando italiano. Y yo decía, oye, Alejandro tiene razón, hay un gentío aquí hablando italiano. y además se ha confirmado muy claramente para mí que hay una corriente migratoria de Italia a España, a Madrid y a Barcelona sobre todo, porque he empezado a conversar con personas jóvenes y con personas no tan jóvenes que vienen aquí a buscar también nuevas posibilidades laborales para hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros pensamos en nuestra migración que es importante y es cada vez más grande, la migración de los venezolanos fuera, Ujú. pero dentro de Europa hay una cantidad de corrientes migratorias que cuando las empezamos a mirar de cerca son impresionantes, ¿no? Con otras dimensiones, no estoy comparando, pero quiero decir que aquí se siente el movimiento del mundo que va y viene, de la gente de distintos sitios que entran y salen y eso es una riqueza para mi experiencia de migración, ya para volver al comienzo de tu pregunta. Ajá, pero también fíjate tú con, bueno, se está desarrollando una, siento yo, una islamofobia que es importante porque la población que está creciendo es la población musulmana en toda Europa.
Dicen que en Ok, 30 años el próximo presidente de Francia va a ser un musulmán. El primer ministro inglés no es musulmán, pero creo que es hindú, ¿no? O sea, es hinduista. ok. Su familia es de la India. Entonces, Europa ya no es la Europa de lo que era Occidente. ¿Qué piensa, Bueno, qué piensa Alejandro Sebastiani como periodista de eso? bueno, que esa idea de Occidente que nosotros teníamos hace un siglo o hace 50 o 100 años ha venido cambiando muchísimo y eh, hay una tensión importante en ese aspecto que tú mencionas, porque si nosotros viajamos a un país islámico, cualquier occidental debe forzosamente adaptarse a las costumbres del país. Ujú. Pero cuando ocurre al contrario, No lo hacen. eso no se da, Mm. eso no ocurre. Entonces, esa es una parte del asunto, pero la otra parte también es que las siguientes generaciones empiezan a encontrar una visión nueva del mundo, de la libertad, de la vida, de lo que es Europa, de lo que es Occidente, y se adhieren también a esa visión. No podemos generalizar que todas las personas que practiquen el Islam son fanáticos. O sea, hay muchísimas vertientes y hay muchísimas modalidades de la experiencia, porque los hijos de los que migran puede que se adapten mucho a esta cultura, pero eso todavía tenemos que verlo, tenemos que verlo. El día que los veas en un concierto de Bad Bunny, ahí te darás cuenta de que se adaptaron. Aunque yo te voy a decir que, bueno, que yo ni que me maten voy para un concierto de Bad Bunny. Es ciertamente lo que tenemos ahora de todas estas tensiones que se cruzan, es muy importante. Y requiere un gran ejercicio de tolerancia y de comprensión, pero también un proceso de afirmación de decir, bueno, ¿qué es Occidente? ¿A qué se opone Occidente? ¿A qué se enfrenta o a qué no se enfrenta? Y Mira, esos son procesos que ahorita, toman décadas. claro, pero por supuesto. Ahorita vamos a ir a identificar el canal, pero al regreso te voy a contar una historia a mí me impresionó, de hecho, me impresionó tanto que escribí un artículo sobre eso, sobre esta cuestión de Oriente y Occidente. Pero vamos a hacer la pausa, amigos, y ya regresamos con el periodista, licenciado en letras, escritor, traductor Alejandro Sebastiani Berleza.